Estás escuchando Primer Acto. En el 105.3 de tu FM. La nueva radio. Regresamos. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González Alcántara. Señor ministro Esquivel Mozo. En contra de los efectos. Señor ministro Ortiz Alba. En contra de la invalidez de la totalidad del decreto y solo por la invalidez de los artículos 3 bis, fracción quinta, inciso C y 5, inciso K, de la Ley General de Comunicación Social por falta de consulta previa. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Saldívar León. Del proyecto. Señor ministro Reyes. A favor del proyecto. Señor ministro Lainez. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señor ministro Presidente, del proyecto informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de los efectos propuestos. Vota en contra la señora ministra Esquivel Moza y vota en contra con precisiones la señora ministra Ortiz Alba. Gracias. ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno, señora ministra Presidenta. Consulto si se pueden aprobar en votación económica los resolutivos aprobados por unanimidad de votos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México. Me da mucho gusto recibir en la entrevista telefónica al abogado Rodolfo de la Guardia García. Él es, es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. Es maestro en Argumentación Jurídica, Derecho Procesal y doctor en Derecho. También es doctorando por la Universidad Complutense de Madrid y en el servicio público, ha ocupado diversos cargos en la anterior Procuraduría General de la República, entre los que destacan fiscal de Asuntos Internacionales y director general de Interpol y Despliegue Regional en México. Querido Rodolfo de la Guardia, te mando un fuerte abrazo, te recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Querido Víctor Hugo, con el placer de escucharte. Y desde luego agradeciéndote la invitación. Pues nada, ha sido un día bueno ayer para el pueblo de México. Lo platicamos hace un momento con el diputado del PAN, Jorge Triana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace las funciones para lo que ha sido diseñada y pone en su lugar al presidente de la República con estas ocurrencias del plan B de la reforma electoral. ¿Cómo viste? ¿Qué opinas al respecto, querido Rodolfo de la Guardia? Mira, Víctor, desde un punto de vista meramente constitucional y atendiendo al proceso legislativo, me parece que no hubo ninguna sorpresa. Y déjame apuntar esto, no hubo ninguna sorpresa porque conociendo el contenido de los votos de los señores ministros, se preveía que las razones por las cuales se estaban generando los conceptos de invalidez en las acciones de inconstitucionalidad 29 acumuladas, aquellas que se resolvieron ayer, ya se entendía que la mayoría, por lo menos 8, y ahorita me refiero a este noveno, al ministro Saldívar, iban a establecer que obviar el debate, obviar la resolución, era una violación procesal grave en el sentido de estos votos previos. Entonces, a ver, ¿cuál era el punto? El punto era identificar si iba a alcanzar la votación respecto de este octavo o noveno voto. ¿Por qué? Porque el debate estaba centrado, querido Víctor, en el sentido de identificar si para los señores ministros obviar el debate y generar una obvia resolución con dispensa del mismo, era una violación grave. Esto es decir, que los ministros, que el Congreso, sin haber conocido del contenido del contenido de las reformas de esta nueva Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, pudieran votarlo sin conocerlo. Es decir, sin el principio de publicidad y de debate previo. Y entonces todo se centraba, querido Víctor, en entender si el ministro Saldívar iba a proponer su voto en el contexto de identificar si esto era una violación. Y para el ministro Saldívar dijo que no, no me parece, en su debate ayer, no me parece que el haber obviado la resolución y la dispensa del trámite hubiera sido una violación grave porque es un proceso democrático. Sin embargo, sí llegó a la conclusión
de que este cúmulo de irregularidades sí generaba lo que él ya había acuñado en algún asunto previo de su ponencia como un efecto corruptor del proceso legislativo. Entonces, entendimos que como ya se decía en la cortinilla, de 9 votos, se justificó conceptos tan duros, Víctor, como perversión democrática, nada por la fuerza, todo por el derecho, respeto a la democracia constitucional, este concepto que te digo del efecto corruptor, y entendimos que 2 ministras, la ministra Esquivel y la ministra Ortiz, sugirieron, siguiendo el contenido de sus votos previos, pues que hacer las cosas rápido parecieran que en su concepto no violentaba el proceso legislativo. A mí me parece que la demostración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este asunto pues relativamente pues fue fácil para ellos, pero el simple hecho de que Arturo Saldívar haya votado en contra, sabiendo que es un incondicional en la Suprema Corte de Justicia del presidente, pues nos revela la falta de la técnica legislativa que hubo alrededor de este bodrio, ¿no? que ha sido el plan B electoral. Y tienes toda la razón, porque aún queriendo interpretar de la mejor forma hacia los intereses del Ejecutivo o del Legislativo, pues no alcanzó esa argumentación para que el ministro Saldívar pudiera emitir su voto en contra del proyecto. Entonces, sí, tienes toda la razón. Desde un punto de vista meramente legal y constitucional, reitero, me parecía que la votación estaba cantada. Sin embargo, este ejercicio democrático de división de poderes, de contrapesos, lo que hace es poner en un altísimo nivel al alto tribunal para identificar y llevar al corral, al camino, al pasillo de la legalidad y del debido procedimiento legislativo al Congreso. Aunque sabemos que no le va a agradar nada al presidente de la República, ni a los senadores, ni a los diputados de Morena, esta decisión, y hoy saldrán seguramente a intentar otra vez reforzar sus mentiras para convertirlas en la verdad hacia sus seguidores. Me parece, corrígeme si me equivoco, querido Rodolfo de la Guardia, que lo que ayer ha sucedido es una clara demostración de que las instituciones en nuestro país funcionan y de que por algo fue diseñada la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta manera para, llegado el momento, defender los intereses del pueblo de México. Sí, sin duda lo es una muestra de mucha fuerza, de mucho músculo, teniendo un plantón a las afueras del edificio principal, ellos en sesión, especificando claramente cuáles son los razonamientos, utilizando términos muy fuertes dentro del debate, muy fuertes desde la óptica procesalista, e inclusive atacando solicitudes de impedimento, de excusas, en contra del ministro ponente, ¿no? Al cual le decían que era imparcial, luego... Y tienes razón, nuevamente tienes razón. A ver, al que pierde nunca le va a gustar, La pregunta que tendríamos que hacernos todos es ¿por qué perdió? Y las razones del por qué perdió son evidentes en el debate de ayer, son evidentes. Trastocar el procedimiento legislativo no es una solución, y yo me quedo con un argumento que... decía el ministro ponente, en el sentido de decir, a ver, ni siquiera podemos entrar al fondo del contenido de las leyes, no sabemos si benefician o no benefician. Una de esas leyes venía como cumplimiento de un amparo previo de la primera sala, la Ley General de Comunicaciones, y no podemos entrar al fondo por lo desasiado del proceso legislativo. Entonces, o acatamos la ley en el proceso legislativo, o vamos a tener esto en el plan B, en el plan B bis, en la noche negra que ya algunos le llaman, en la comentocracia sobre estas 20 leyes que salieron en una sede alterna. Realmente tenemos que serenar y regresar al debido proceso, no nada más a los procedimientos jurisdiccionales, sino a este proceso legislativo. Pues querido Rodolfo de la Guardia, también eres autor del libro El Sistema Penal Adversarial y su implementación en el procedimiento de extradición. ¿No sabes cómo
te agradezco que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas dilucidado acerca de este tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como están las cosas seguiremos hablando muy seguido para que nos ayudes a interpretar cómo están sucediendo las cosas desde la Suprema Corte, para salvaguardar pues la democracia mexicana. No sabes cómo te agradezco que nos hayas recibido la llamada. Gracias, Víctor, el privilegio es para mí y te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Gracias, Rodolfo de la Guardia. Cuando son las 7 de la mañana con 26 minutos, querido Manolo, ¿cuáles son las líneas de comunicación para que la gente participe y se comunique con nosotros? Llámenos al 5511-6912-50, 5511-6912-49. Gabo Gómez le toma la llamada con mucho gusto y nosotros aquí nos interesa que usted nos dé su opinión. Una pausa y continuamos aquí en Primer Acto. Regresamos. Ya regresa. Con un lenguaje claro, objetivo, oportuno y casual. Víctor Hugo Arteaga en Primer Acto.